Bien, entonces voy a... corriente alterna, entonces. Entonces, un resumen bien rápido de todo este capítulo de corriente alterna. Lo primero que vimos fue que existe una señal sinusoidal con la cual nosotros reconocemos la corriente alterna, y esa señal tiene ciertos parámetros como la amplitud o el valor máximo, como la frecuencia o como ciclo. eh, tiene valores, eh, tiene un ángulo de fase que denominamos beta, y la frecuencia está inserta aquí en el omega. Esta es la frecuencia angular, pero aparte de eso está la frecuencia normal que nosotros medimos en cualquier circuito eléctrico. Recordemos que omega es igual a 2πf. Eh, tiene entonces los valores máximos, como decíamos, valores instantáneos también, que es un valor determinado para un tiempo determinado. En cambio, el valor máximo siempre es el valor máximo más alto que va a llegar la señal sinusoidal en un instante de tiempo determinado, y que en el ciclo siguiente se va a volver a repetir. Eh, y podemos representarla en términos de una función senoidal o una función cosenoidal, con un valor máximo tanto en corriente como en voltaje. Tenemos un ángulo de fase inicial que es el beta, que puede ser cero, que puede ser positivo, es decir, que la señal cruza por cero antes de que nosotros la empecemos a estudiar, o puede ser negativo, que es cuando la señal cruza por cero instante de tiempo después de que nosotros la empecemos a estudiar. Esta forma de onda, es máximo seno de omega t más menos beta, o valor máximo en general. También la podemos representar en términos de funciones del tiempo como función de la frecuencia. Y esto nos representa un fasor, un vector que está en movimiento en el tiempo. También podemos determinar valores máximos y valores efectivos. Recordemos que el valor máximo, aquí el máximo, la máxima señal, el valor de la señal que va a tener en dos periodos, un máximo positivo y un máximo negativo. Y de aquí podemos derivar entonces la expresión valor efectivo, que tanto en voltaje como en corriente, que es lo que vamos a estar utilizando particularmente al final de este capítulo. Este valor efectivo se compara con la misma potencia media que generaría un voltaje en corriente continua al mismo nivel. Eso, si tengo un voltaje corriente continua de 220 volts, entonces voy a tener aquí un valor efectivo. En el caso de la corriente continua, es un valor constante, no hay variaciones, por eso se llama corriente continua. En cambio, aquí voy a tener un valor efectivo que va a ser alrededor del 70% del valor total de la señal, el valor máximo de la señal. Por lo tanto, en corriente alterna podemos identificar para los voltajes y para las corrientes y para las potencias valores, bueno, para los voltajes y para las corrientes particularmente valores máximos y valores efectivos. Las potencias las calculamos con valores efectivos, y las impedancias, que también van a tener una estructura similar, porque recordemos que aquí aparecen valores complejos, va a tener estructura de número complejo. Aparece aquí el concepto de fasor, y el fasor es un vector que tiene una magnitud y que tiene un ángulo, pero que está permanentemente en movimiento. Entonces, ese es el concepto de fasor, dicho así en forma muy simple. De hecho, podemos transformar desde el dominio del tiempo, o sea, en la función valor máximo seno de omega t más menos beta,
lo podemos transformar a el dominio de la frecuencia, que tiene un valor máximo más o menos un ángulo. Y el ángulo va a ser el ángulo beta que está dado en el argumento de la función escrita en términos del tiempo. ¿Ya? Lo importante para poder comparar dos señales es que la frecuencia angular o el valor de la velocidad angular omega debe ser la misma. Si omega es distinto en una señal que en otra, estas no son comparables. Eso es un tema muy, muy relevante porque a veces aparecen dos señales con distintas frecuencias o velocidades angulares y simplemente no se pueden comparar. Ya, en este caso, la única forma de compararlas es con la misma frecuencia o velocidad angular o frecuencia angular y entonces nos va a dar un fasor, entonces, es comparables entre sí. ¿Y por qué nos interesa que sean comparables? Para poder determinar después posiciones de los fasores dentro del espacio. ¿Ya? Ahora, como vamos a tener normalmente más de una señal, dos o más señales, entonces estas las vamos a determinar algunas singularidades de estas señales que tienen que ver con el desfase y eh, la diferencia de fases que tienen. Es decir, podemos hablar de que están en fase si tienen el mismo ángulo de fase inicial y podemos decir que dos señales están desfasadas si tienen distintos ángulos de fase inicial. Y por lo tanto, al representarlo tanto en su diagrama fasorial, que sería este de acá, ¿no es cierto? O el diagrama temporal, vamos a poder establecer diferencias en las funciones, en las señales. Cuando dos señales están en fase, cruzan en el mismo instante de tiempo, hacen el cruce por cero, tienen la misma frecuencia, tienen el mismo ciclo, ¿ya? Tienen el mismo periodo, eh, y se diferencian en que las magnitudes o las amplitudes máximas van a ser distintas. En el cambio de dos señales desfasadas, nada coincide, digamos. La, van a tener la misma frecuencia, eso sí, pero van a tener amplitudes distintas y el cruce por cero, el instante de cruce por cero va a ser diferente en cada una de las señales. Sí van a tener el mismo ciclo y van a tener la misma frecuencia angular y la frecuencia normal la van a tener igual. En ese caso sí coincide. Y en el diagrama fasorial queda claramente establecido el estado de una y el estado de la otra señal. Con ello nosotros podemos determinar si hay una señal que está adelantada o atrasada respecto de otra, ¿ya? Tal como aparece en este último diagrama fasorial que estamos mirando en esta imagen. Y depende de dónde nos ubiquemos, podemos hablar de que una señal está adelantada respecto de otra o una señal está atrasada respecto de otra. Por ejemplo, si nos paramos en B2, entendamos de que estos están girando constantemente, ya hemos visto ese fenómeno. Entonces, si yo me paro en B2, puedo decir que B3 adelanta a B2 en un ángulo alfa, o podemos decir que B2 adelanta a B1 en un ángulo beta. ¿Ya? Recordemos que esto al estar girando por el punto de visión, que en este caso sería este eje central donde colocamos el ojito a mirarlo, en la posición que sea. Primero vamos a ver que en el giro pasa primero B3, luego B2 y finalmente B1. Entonces, depende de dónde nos ubiquemos, podemos hablar qué pasa con la otra. Por ejemplo, si nos paramos en B3, puedo decir que B2 está atrasado respecto de B3 y que B1 también está atrasado respecto de B3. Y así sucesivamente. Si me paro en B1, puedo decir que B3, tanto B3 como B2 están adelantados respecto de B1. Esto es importante en las señales de corriente alterna, debido a lo que generan los distintos elementos pasivos que nosotros tenemos. Recordemos que en electricidad hay tres elementos pasivos, o sea, con tres elementos prácticamente construimos todo nuestro circuito, combinaciones de estos tres elementos, y cada uno de ellos reacciona en forma distinta cuando le aplicamos una corriente alterna en la entrada.
Entonces, lo que dijimos, si colocamos una resistencia y le aplicamos una corriente alterna, entonces la resistencia va a responder con una señal. Si colocamos una corriente, va a responder con un voltaje. Si le aplicamos un voltaje, va a responder con una corriente, y en ambos casos van a estar en fase. Tanto la corriente como el voltaje van a estar en fase. En el caso de una inductancia, eh, la inductancia va a responder con un voltaje o una corriente según sea la señal con la cual se excite. Si excitamos la inductancia con una corriente, esta va a responder con un voltaje, y este voltaje va a estar adelantado en 90 grados respecto de la corriente. Y aquí es donde se puede ver este diagrama fasorial que tenemos acá. El voltaje está en adelanto respecto a la corriente en 90 grados. Ahora, si excitamos la misma inductancia con un voltaje, va a responder con una corriente, y la corriente va a estar atrasada en 90 grados respecto del voltaje. Y por último, si excitamos una capacitancia con una corriente alterna, entonces si es una corriente, entonces si le aplicamos una corriente a la capacitancia, esta va a responder con un voltaje, va a estar atrasada en 90 grados respecto a la corriente. Y si excitamos la misma capacitancia con un voltaje, entonces esta va a responder con una corriente, y esta corriente va a estar adelantada en 90 grados respecto del voltaje. Esto se resume en esta gráfica. Es bueno que tengan esta gráfica a mano. Entonces aquí tenemos, en el caso de la resistencia, voltaje y corriente están en fase, ya sea que excitemos con una corriente o con un voltaje a la resistencia. En el caso de la inductancia, corriente y voltaje están desfasados 90 grados, y el voltaje adelanta la corriente, ya sea que lo excitemos con una corriente o con un voltaje. En ambos casos va a suceder lo mismo, siempre el voltaje va en adelanto respecto a la corriente. Y en el caso de una capacitancia, ya sea que lo excitemos con una corriente o con un voltaje, el voltaje va a ir en atraso respecto de la corriente, en 90 grados. Entonces se ven en los gráficos. Entonces, en general, los textos indican que en el caso de la inductancia, el voltaje va en adelanto, y obviamente es respecto de la corriente, y en el caso de la capacitancia, el voltaje va en atraso respecto de la corriente, porque son las dos señales en las que se comparan. Bueno, esto en el entendido que giran a la misma velocidad angular, si no, no podríamos hacer esa comparación. Eh, Eso fue lo primero que hicimos, y después hicimos combinaciones de estos elementos, circuito RL, resistencia e inductancia, y nos dimos cuenta que como el circuito es inductivo, producto de tener esta inductancia, entonces se mantiene la condición de que el voltaje adelanta a la corriente, y aparece el concepto de impedancia aquí, y de alguna manera formalizamos de mejor manera el concepto del desfase angular, midiéndolo a través de este ángulo phi. Y lo otro que llegamos a deducir es que la diferencia angular o el desfase angular entre voltaje y corriente lo genera la impedancia del circuito. Eso sucede tanto en circuitos RL como RC, que también obedece a la misma situación. Un circuito de RC serie tiene una capacitancia, y es que se genera el concepto de impedancia, y aquí el ángulo es negativo porque el voltaje va en atraso respecto a la corriente. Entonces por eso aparece el ángulo negativo. Y como comentábamos en alguna oportunidad, si colocamos el voltaje en el eje, obviamente la corriente va a ir en adelante. Pero independientemente de cuál sea el vector o el fasor que coloquemos en el eje de referencia, corriente o voltaje, siempre vamos a tener una diferencia angular, y el voltaje va a ir en atraso respecto de la corriente en un circuito capacitivo. Eh, Dijimos que lo que más tenía interés era el circuito de RLC, o sea, resistencia, bobina y condensador, resistencia, inductancia, capacitancia, en el caso serie, y dependiendo de los valores de las reactancias inductivas o reactancia capacitiva, entonces vamos a tener que el circuito se puede comportar en términos más inductivos, y el ángulo va a ser positivo, o más capacitivo, y en ese caso el ángulo va a ser más negativo.
Independientemente de eso, si el ángulo, si el circuito es más inductivo, el voltaje va a adelantar a la corriente. Si el inductivo es más capacitivo, si el circuito es más capacitivo, el voltaje va a atrasar a la corriente. Y eso va a depender entonces de los valores de XL, XC y de R, porque de ahí también obtenemos el ángulo de fase. Es decir, nuevamente con la impedancia podemos obtener el ángulo de fase que va a tener el circuito. Luego estuvimos trabajando con los circuitos RLC paralelo. Después voy a hablar de esto. Circuito RL paralelo. En este caso colocamos una resistencia y una inductancia en paralelo. Y para hacerlo más fácil las explicaciones, colocamos el voltaje en la referencia, debido a que el voltaje es el mismo en cada uno de los elementos. Y también obteníamos entonces de que si el circuito es más inductivo, el voltaje adelanta la corriente, aun cuando como el voltaje está en el eje de referencia, entonces aquí aparece el ángulo negativo. Pero se mantiene la condición de que el ángulo de la impedancia es lo que nos genera entonces esta variación de fasorial entre voltajes y corriente. Nuevamente el voltaje va en adelanto respecto de la corriente, que eso es lo interesante. Y en el circuito RC sucede una situación similar. Entonces también aparece nuevamente una impedancia. Ahora la impedancia es del circuito paralelo, cuidado con eso, impedancia en un caso circuito serie, en otro caso circuito paralelo. Pero también podemos determinar un ángulo. Y este ángulo nos va a indicar que eh, si el circuito es más capacitivo, entonces el voltaje va a ir en atraso respecto de la corriente. Y por último, el circuito RLC paralelo también eh, tenemos la condición de que podemos tener la corriente en adelanto o en atraso respecto del voltaje. Y dependiendo de la posición de voltaje respecto a la corriente o de la corriente respecto al voltaje, podemos hablar de que el circuito es más inductivo o más capacitivo. Si el voltaje va en adelanto, el circuito es más inductivo. Si el voltaje va en atraso, el circuito es más capacitivo. Fundamentalmente aquí lo interesante en todos estos casos es que nosotros podemos encontrar unos diagramas que les denominamos diagramas fasoriales RX, en donde podemos dibujar dentro de un esquema fasorial los valores de resistencia, de reactancia capacitiva y reactancia inductiva, impedancia y el ángulo de fase. Y este ángulo de fase que nos encontremos acá es lo que vamos a tener como desfase, como desfase entre voltajes y corrientes. Si este diagrama RX lo multiplicamos por una corriente, vamos a tener este diagrama PI. Y aquí al multiplicar la resistencia por una corriente obtenemos un voltaje. Si multiplicamos XL o XC por una corriente, obtenemos voltaje en la bobina, voltaje en el capacitor. Y por lo tanto podemos entonces obtener este diagrama BI, en donde ya sabemos que el ángulo de desfase tiene que ser el mismo. Esos son los dos diagramas que pueden salir en este caso. Ahora, el otro ejercicio que hicimos en ambos casos es ver qué pasaba si cambiábamos la frecuencia de giro, es decir, la velocidad angular, o frecuencia en la cual giran entonces los fasores. Y nos dimos cuenta de que particularmente los circuitos RLC, tanto serie como paralelo, el cambio de la frecuencia puede hacer que cambie el circuito de capacitivo a inductivo, de inductivo a capacitivo. Si tenemos circuitos RL, se va a hacer más o menos inductivo, es decir, vamos a tener un ángulo más cercano a cero, un ángulo más cercano a los 90 grados. Y lo mismo sucede con el cambio de frecuencia en un circuito RC. El circuito RC serio paralelo, el circuito se va a hacer más o menos capacitivo. Es decir, vamos a tener un ángulo cercano a los 0 grados o bien vamos a tener un ángulo cercano a los 90 grados negativos en este caso. Eso en cuanto a los comportamientos de los circuitos. Y finalmente vimos el caso de un circuito mixto, que lo tengo por acá, de un circuito mixto en donde
tenemos un conjunto de elementos en serie y elementos en paralelo, mirados desde una fuente. Entonces podemos determinar, si mirándolos de la fuente, poder calcular aquí la impedancia del circuito y sobre esa base poder saber si el voltaje va en adelanto o en atraso respecto a la corriente, es decir, si el circuito es más inductivo o más capacitivo. Y básicamente, este circuito, los circuitos mixtos, es lo que más nos podemos encontrar en la realidad. De lo otro que hablamos fue de la resonancia, del fenómeno de la resonancia, y en resumen, para resumir el fenómeno de la resonancia, dijimos que esta resonancia es una frecuencia especial que aparece cuando la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se anulan entre sí, ya sea que el circuito está en serie o está en paralelo. Entonces, y esta es una frecuencia bien particular, lo que significa que se anulan solamente, pero que no salen del circuito. ¿Ya? Y desde ese punto de vista podemos tener algún grado de dificultad, debido a que como el circuito se hace, tiene la mínima resistencia, ¿ya? O la impedancia es la mínima, entonces va a suceder de que en ese caso, cuando sucede la resonancia, la corriente va a ser la mayor que va a circular por el circuito. Y al ser la corriente mayor que va a circular por el circuito, y como no tenemos control de las corrientes, tanto en la bobina como en el condensador, entonces pueden llegar a tener circulaciones de corriente muy elevadas que pueden dañar entonces los circuitos, tanto la parte inductiva como la parte capacitiva. La resonancia puede producirse no solamente variando la frecuencia, sino que también puede producirse variando la combinación de inductancia y capacitancia. O sea, podemos variar la capacitancia y obtener resonancia, o podemos variar la inductancia y también podemos tener resonancia. Particularmente en los circuitos paralelos, la resonancia puede ser muy grave, debido al hecho que no tenemos control sobre las corrientes, y estas corrientes en el circuito bobina condensador se puede elevar demasiado. De hecho, se puede hacer experimentalmente que si hacemos un circuito de RLC paralelo y el cual lo hacemos entrar en resonancia, podemos medir la corriente en este nudo aquí y vamos a ver que no hay corriente, y que esta corriente que está entrando desde la fuente del circuito es la misma que va a circular por la resistencia, y sin tener control sobre estas corrientes bobina y condensada. Eso es lo que lo hace muy peligroso. Sin embargo, si en electricidad no es bueno, eh, en, en, eh, en circuitos electrónicos sí es buena el fenómeno de la resonancia. Y de hecho se busca resonancia, se busca tener circuitos resonantes, y además se busca la mejor calidad de la resonancia, porque está especialmente, digamos, capacitada para generar sintonía entre señales, y generar comunicaciones de varios tipos. Eso en cuanto a resonancia. Pero vuelvo a insistir en los circuitos eléctricos, no es bueno tener resonancia. Por último, hablamos de potencia, y nos dimos cuenta de que si teníamos nuestro circuito, nuestro diagrama BI, voltaje corriente, si que cada uno de los voltajes lo multiplicábamos por una corriente, teníamos entonces potencia, porque la definición general de potencia es voltaje por corriente. Entonces, aquí, en este caso, particularmente en corriente alterna, aparecen tres tipos de potencias distintas. La potencia activa, que es es el voltaje en la resistencia por la corriente que circula por la resistencia. Eso nos va a dar la potencia activa. Y esto la vamos a medir en watts. Vamos a tener una potencia reactiva, que es el voltaje en la bobina o el voltaje en el condensador multiplicado por la corriente que circula tanto por la bobina o por el condensador. Y esta potencia se va a medir en volt-ampere reactivos, bar.
Y si la potencia está en una bobina, le vamos a llamar potencia reactiva inductiva, va a ser un var inductivo. Si es en el condensador, le vamos a llamar potencia reactiva capacitiva, va a ser var capacitiva, y este va a tener signo negativo. Y por último, vamos a tener también una potencia aparente, que es el producto del voltaje por la corriente, voltaje total por corriente, ¿no? Que le llamamos potencia aparente y se mide en volamperes. Esta potencia aparente va a tener un cierto ángulo de desfase respecto de la potencia real o la potencia activa, y este ángulo de fase sigue siendo el mismo ángulo que hemos encontrado anteriormente, dado por la impedancia del circuito o dado por la separación, el desfase angular entre voltaje y corriente que teníamos anteriormente. Estas tres potencias forman lo que llamamos el triángulo de potencias. Estas tres potencias entonces forman lo que denominamos el triángulo de potencias. Y podemos además establecer algunas relaciones entre la potencia aparente y la potencia activa y reactiva. La potencia activa va a ser la proyección de la potencia aparente sobre el eje real. Por lo tanto, la potencia activa va a ser la potencia reactiva, perdón, la potencia aparente por el coseno del ángulo, el ángulo de fase, y la potencia reactiva va a ser la potencia aparente por el seno del ángulo de desfase. En el caso particular del coseno del ángulo, a ese valor le denominamos factor de potencia. Es tan importante este factor de potencia que se tiene una legislación y lo que se busca es que este factor de potencia sea cercano a 1, lo más cercano posible a 1, pero no 1. De hecho, debe ser mayor a 0,93 inductivo. Es decir, eso implica un ángulo positivo de 21,56 grados. Que ese sería el mayor ángulo que se permite, y cualquier ángulo menor a los 21,56 grados es perfectamente posible. Como comentaba en alguna oportunidad, las empresas de distribución de energía eléctrica tienen toda la facultad para cobrar una multa que se denomina recargo por mal factor de potencia, particularmente hoy día las empresas que tienen un factor de potencia cuyo eh, cuyo valor sea menor a 0,93 o, dicho de otra manera, cuyo ángulo sea mayor a los 21,56. Dijimos de manera gráfica de que lo que buscamos es tener siempre una potencia activa muy alta, sin perdernos el hecho de tener potencia reactiva, pero la búsqueda es que la potencia reactiva sea la menor posible, de forma tal de que tanto la potencia aparente como la potencia activa, o sea, tanto S como P, eh, ya sea en el dibujo o en esta gráfica de abajo, eh, tiendan a ser similares, pero no exactamente iguales. Cuando ambos son iguales, implica que el ángulo es cero, y eso significa que si el ángulo es cero, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son iguales, y por lo tanto este circuito va a entrar en resonancia. Entonces, por esa razón, no nos permitimos que el circuito entre en resonancia. Ahora, ¿por qué la legislación chilena indica que el factor de potencia debe ser inductivo? Debido a que en general tenemos en las industrias más presencia de bobinas que de condensadores. La gran mayoría de las máquinas que utilizamos tienen motores, y el motor es fundamentalmente una inductancia con un cierto grado de resistencia. No sé si conozcan el tema que se estuvo discutiendo hace unos 2 o 3 años respecto de los medidores inteligentes que debiésemos instalar en todos los domicilios. Bueno, ese medidor inteligente se puede conocer también como una especie de analizador de redes que va a poder medir no solamente la potencia activa que podamos tener nosotros en nuestros domicilios, sino que también va a poder medir la potencia reactiva, va a poder medir el ángulo de fase, porque nosotros en nuestros domicilios también nos sucede eso. Lo que pasa es que no lo medimos, ¿no? Pero también tenemos potencia activa, reactiva, ángulo, y eventualmente podríamos tener un factor de potencia
malo, digamos, fuera de lo que se puede, de lo que indica la ley. ¿Cuál es la garantía hasta este minuto? Es que simplemente no se leen. Esos medidores además pueden tener otras características, pueden medir frecuencia, pueden medir armónicos y una serie de otros elementos que van a echar a perder la señal fundamental, la señal sinusoidal que debiésemos tener. Por último, algunas ecuaciones para calcular el triángulo de potencias. Potencia aparente igual al voltaje efectivo por el conjugado de la corriente efectiva. Potencia aparente también se puede calcular como la impedancia multiplicado por la corriente efectiva, por el cuadrado de la corriente efectiva. Aquí no nos interesa el ángulo de la corriente, nos interesa el ángulo dado por la impedancia. La potencia aparente también puede ser calculado como el cuadrado del voltaje efectivo dividido por el conjugado de la impedancia. Esta potencia eh, aparente que vamos a obtener aquí se puede también escribir en términos de una fasoriales o de un número complejo, y va a tener una parte real que va a ser la potencia activa, más o menos una parte imaginaria que va a ser la potencia reactiva. Es decir, la potencia aparente que medimos en volt-ampere también es igual a la potencia en watt, más o menos la potencia imaginaria que se mide en bar, ya sea esto bar inductivo o bar capacitivo. Entonces el I efectivo con el asterisco es conjugado a la corriente efectiva y el Z con asterisco es conjugado de Z. Para poder calcular entonces las potencias, fíjense ustedes que lo que se utiliza son los valores efectivos. Es decir, recordemos que el valor efectivo es el valor máximo dividido por raíz de 2, tanto del voltaje como de la corriente. Siempre el valor efectivo va a ser el valor máximo dividido por raíz de 2. Y por último, teníamos el concepto de corrección del factor de potencia, y esto es una corrección que se puede hacer toda vez que el ángulo de desfase entre voltaje y corriente, o el ángulo de fase entre potencia aparente y potencia activa, es mayor al que indica la legislación. ¿Ya? Es decir, tenemos un ángulo mayor a los 21,56 grados o un coseno phi menor a 0,93. Cualquiera de los dos conceptos es lo mismo. Y para ello lo que hacemos básicamente es agregar una capacitancia que nos va a permitir bajar este ángulo, ¿ya? Y esa capacitancia la podemos calcular. Para ello necesitamos conocer la potencia activa, que tiene el circuito en forma original, en su estado normal. Me interesa conocer el ángulo que tiene el circuito en su condición normal y el ángulo nuevo al cual queremos llegar al corregir el factor de potencia. Con esos valores, potencia tangente del ángulo actual menos la tangente del ángulo nuevo, vamos a poder conocer entonces la potencia capacitiva que necesitamos inyectarle al circuito para poder lograr esta corrección del factor de potencia. Conocida la potencia capacitiva que hay que inyectar, entonces con los valores del voltaje y de la frecuencia angular o de la velocidad angular, entonces podemos calcular la capacitancia. En general, estos valores de voltaje y de frecuencia angular van a ser conocidos. Y con eso terminamos todo el capítulo de corriente alterna. ¿Alguna duda, alguna consulta? Fue un paseo súper rápido por todo ¿cómo se llama? Toda la materia. Profe, yo tengo una consulta. Cuénteme. Cuando en un circuito mixto se da la fuente, que sería un voltaje, por ejemplo, ¿ese voltaje es máximo o efectivo? Va a depender de lo que se diga, porque creo que aquí tenía un circuito. A veces se indica que este es el valor máximo,
¿Ya? Habitualmente es el máximo porque esto debiese representar el valor máximo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se puso 110 raíz de 2, indicando que este es el valor máximo. Por lo tanto, si yo lo quiero pasar a efectivo, lo divido por raíz de 2 y lo voy a tener en efectivo. En otras ocasiones se dice aquí, voltaje efectivo. Si acá dijese B efectivo, entonces hay que considerar esto como valor efectivo. Si no lo indica, hay que considerar esto como valor máximo. Ah, perfecto, profe. ¿Ya? Profe, otra consulta, cuando ¿Sí? calculamos el triángulo de potencias, ¿Sí? la verdad que no supe cómo sacar el Q porque era un circuito mixto, ¿Mm? entonces al final lo hice por sacando el S, o sea, la ¿Sí? ¿Sí? potencia, y de ahí obviamente hice eh, aplicaciones trigonométricas y ahí me dio, pero no supe cómo hacerlo así Ya, bueno, porque no me daba. vamos a asumir este circuito para simplificarlo un poco. Vamos a asumir de que no existe esta resistencia de 2 ohms para que no nos afecte este voltaje. ¿Ya? Vamos a asumir de que este voltaje de 110 raíz de 2 está aplicado a los tres elementos que están en paralelo. ¿Ya? Voy a borrar esto de aquí. Entonces, para que podamos responder un poco la pregunta y además hacemos un circuito con ahí. Entonces, vamos a asumir de que esto no existe entonces y tenemos los 110 volts aplicados. Fíjense que los tres elementos están en paralelo. Por lo tanto, yo puedo calcular el triángulo de potencias para Z1, para Z2 y para Z3. Eso es lo que normalmente uno pide calcular por cada rama. ¿Ya? Entonces, insisto que esto no está, voy a, eh, lo voy a borrar aquí. Esto asumimos que no está, entonces, ahí. ¿Ya? No existe solo un conductor aquí entonces, y estos 110 están aplicados acá. Entonces, para poder calcular el triángulo de potencias de la rama 1, por ejemplo, yo puedo, voy a insertar aquí una ecuación, una ecuación aquí. Fíjense que nosotros tenemos una serie de ecuaciones que nos interesa, que podemos utilizar. ¿Ya? ¿Cuáles son las ecuaciones? Las voy a escribir acá, cuando esto me responda. Cuando esto me responda, aquí ahí sí. ¿Ya? Recordemos que las ecuaciones son estas tres, básicamente. ¿Ya? Estas tres son las ecuaciones que nos interesan. ¿Ya? Estas las voy a copiar y las voy a llevar entonces a donde teníamos aquí. Entonces, fíjense que estas tres son las ecuaciones que me permitirían calcular el triángulo de potencia. ¿Ya? Esta ecuación que está aquí, esta ecuación que está acá y esta ecuación que está aquí. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿cuál me convendrá usar? ¿Podría usar voltaje por corriente en cada uno de ellos? Sí, lo puedo hacer, ¿ya? Puedo utilizarlo, pero fíjense lo que significa. El voltaje lo tengo, ¿ya? Porque recordemos que no está la resistencia. Tengo los voltajes, ¿ya? Tengo los 110 raíz de 2 como máximo, por lo tanto yo sé que efectivos son los 110. Lo que no tengo es la corriente, ¿ya? Pero como este voltaje estaría aplicado directamente aquí a las tres ramas que están en paralelo en este supuesto caso, entonces digo, pero si yo tengo voltaje aplicado aquí y tengo esta impedancia, puedo calcular la corriente que pasa por aquí. ¿Se fijan? Y por lo tanto, teniendo el voltaje y teniendo esta corriente, puedo aplicar entonces y puedo hacer el conjugado de esa corriente y puedo obtener puedo aplicar esa ecuación. No hay problema, pero me implica calcular la corriente. Puedo decir, y podría usar esta segunda ecuación, también la puedo usar, pero también nuevamente implica conocer la corriente, ¿se fijan? Pues no la tengo.
Tengo el voltaje, pero como están en paralelo y tengo este voltaje aplicado a cada una de las ramas, entonces puedo calcular la corriente en cada una de las ramas y teniendo la corriente multiplicado entonces por la impedancia, puedo calcular la potencia aparente S. ¿Ya? Pero nuevamente, insisto, me implica calcular la corriente. Entonces la última pregunta, bueno, ¿y puedo calcular esto, con esta última forma? También. ¿Ya? También puedo utilizar el voltaje efectivo al cuadrado dividido por el conjugado de la impedancia. Y esta, para este caso particular, en donde yo tengo este voltaje aplicado a cada una de las ramas, entonces es el más cómodo, porque no necesito calcular ningún dato adicional. Entonces, para este caso, yo puedo decir, bueno, ¿cómo voy a calcular eh, y voy a colocar, eh, voy a poner S1, indicando que es el triángulo de potencia de la primera rama. ¿Ya? Entonces, y eso es igual, entonces, en este caso, a, y voy a escribir entonces, voy a utilizar la última ecuación. Va a ser entonces el voltaje, ahí, el voltaje efectivo al cuadrado, dividido por, entonces, el conjugado de la impedancia. Entonces, dividido por Z, y en este caso es Z1, debí haberle puesto esto. Entonces, la impedancia 1 conjugada. Ahí. ¿No? En algunos textos pueden encontrar este conjugado como una rayita encima de la letra, también es posible. Entonces, en este caso, el resultado va a ser, y vamos a hacer rápidamente entonces esto, vamos a tener los 110, tengo que colocarlo aquí al cuadrado. Los 110, no voy a dividirlo por raíz de 2 y multiplicarlo por raíz de 2 porque ya sabemos, ¿no es cierto? Los 110 al cuadrado, no necesito el ángulo, y dividido por el conjugado de la impedancia. En este caso, el conjugado de la impedancia 1 es 10 más J19, y su conjugado va a ser 10 menos J19, ese conjugado. Me faltó el signo. Y entonces, esto, si yo hago el cálculo, voy a traer mi calculadora. Un poco lento mi equipo, parece. Voy a traer mi calculadora. Aquí está mi calculadora. Entonces voy a escribirla por aquí. Para que vean entonces aquí el big screen. Entonces digo 110. Lo primero tengo que asegurarme de que esté en complejo. 2, ahora sí, está en complejo. Y está en grados, que también me interesa que esté en grados. Entonces voy a decir 110 al cuadrado y lo divido por los 10, pero esto lo voy a colocar entre paréntesis, por los 10 menos J19, menos los 19 y entonces fíjense, me da un valor 262,4729 aproximadamente, 200. Voy a achicarlo ahí para poder ver la pantalla. Entonces, 262,4729. ¿Ya? Y entonces, si yo le pido shift igual, me da el valor imaginario, 415 positivo, más, entonces J, 498,6985. 6985. Ese es el resultado que me da al hacer esa operación. Entonces, fíjense que aquí yo tengo un complejo, ¿ya? Un número complejo. ¿Y qué indica ese número complejo? Este número, parece que lo hice muy chiquitito. ¿Qué implica este? ¿Qué implica este número complejo de resultados? Eso lo que implica es que por una parte tengo, ahí,
Por una parte, recuerden la ecuación que estaba junto con esta, que esta es la parte activa, la potencia activa, y esta es la potencia reactiva. ¿Ya? Es decir, yo puedo saber aquí inmediatamente, insertar otra ecuación, yo puedo decir inmediatamente aquí que la potencia activa, ecuación, estructuras, esa, no, perdón, me equivoqué. La potencia activa es esta. ¿Qué pasó? No era eso lo que quería hacer. No, bueno, entonces parece que algo hice mal aquí. Ya, entonces, la potencia activa de la rama 1, entonces yo ya la conozco. Son 262,4729, y esto ya sé que son los watts. ¿Ya? También puedo saber inmediatamente que la potencia reactiva, es decir, el Q1 de la rama 1, es de 498,6985, y estos son volt-ampere reactivos, con el apellido. Como el ángulo es positivo, fíjense que aquí tenemos un signo positivo, ¿ya? Entonces estos son inductivos, ¿ya? Son bar inductivos, y necesariamente son así porque provienen, fíjese, de un circuito RL, ¿ya? Entonces no podría ser de otra manera. Y lo otro que yo también puedo conocer inmediatamente aquí es, esto es la potencia aparente, que yo sé que es el módulo de esto. Entonces, aquí yo puedo calcular entonces shift, lo paso a rectangular, perdón, a polar. Entonces voy a tener que la potencia aparente, y lo voy a copiar aquí más abajito. Entonces S1 va a ser para estos efectos 566,5532. 5532, 5531832. Y estos son volt-ampere. Y el último dato que me falta, es el de fase angular entre voltaje y corriente generado solo por esta rama. Cuidado, generado solo por esta rama. Entonces eso busco aquí, shift, aquí tengo 62,2 grados. Entonces aquí el ángulo phi, tengo que buscarlo aquí, el ángulo phi. Entonces el ángulo phi es de 62,2 grados. Phi 1 igual a 62,2 grados, y no hay más. Y ese es mi triángulo de potencias. ¿Ya? Aquí está el triángulo de potencia. Lo único que me faltaría es dibujarlo, ¿no? ¿Ya? Y para dibujarlo, entonces voy a necesitar aquí, inserto entonces una ilustración, y voy a colocar aquí en el eje real, voy a tener los 262, más o menos eso. Yo estimo que puede ser más o menos eso. Lo vamos a colocar un grosor de 3 puntos, ahí para que se note. Esa es mi potencia activa. Lo voy a copiar para andar más rápido. Y lo pego. Aquí voy a tener mi potencia reactiva.
Entonces la potencia reactiva va a estar a 90 grados, pero claramente es 400, casi el doble de esto, más o menos ahí. Aquí es interesante tratar de que vaya más o menos a escala. Ya voy a cambiarle el color a esto para que, perdón, no quería cambiar el color. Entonces en rojo vamos a poner la potencia reactiva. Y la potencia aparente, entonces va a ser la unión entre el origen de la primera y el fin de la segunda potencia. Ahí, y este le vamos a cambiar de color también. Vamos a poner azul ahí. Entonces, aquí voy a tener insertar un texto. Entonces, este es P1, ¿ya? O sea, la potencia activa de la rama 1. Aquí voy a tener Q1, o sea, la potencia activa y la potencia reactiva de la rama 1. Y aquí sabemos que es positiva, ¿no es cierto? Lo tenemos aquí el dato y lo tenemos aquí positivo. Y por acá vamos a tener entonces S1, o sea, la potencia aparente. Y lo último que me falta es que el ángulo aquí, este ángulo es el ángulo φ1. Claro que aquí tengo que cambiar la fuente. Tengo que cambiar la fuente de griego. Entonces no es phi, F. No sé qué me pasó. Bueno, este es el ángulo phi. No sé por qué tengo un ángulo phi. Aquí tengo un ángulo phi. Parece que me pasé de largo. Aquí. Entonces ahí tengo el phi1. ¿Ok? Y este sería el triángulo de potencias para la primera rama. ¿Cómo sería el triángulo de potencias para la segunda rama? A ver si lo pueden calcular ustedes, porque la tercera es lo mismo, solamente que aquí en vez de colocar 10 menos J19, tengo que colocar 12 menos J22. Pero ¿cómo sería el triángulo de potencias de la segunda rama, de esta segunda rama? Voy a borrar esto para dejar un poco más de espacio. Voy a colocar por aquí. Ustedes podrían calcular el de la rama 2. Eh, 24, 18, 24, 18. 18. Entonces, si quisiéramos calcular el del segundo, vamos a aprender, es tan complejo. Entonces, vuelvo a colocar los 110 al cuadrado y lo divido ahora por el conjugado de esto.
14 más J18. 14 más 18, imaginario, con paréntesis, igual voy a tener 325,76. Vamos a andar un poquito más rápido, voy a copiar esto. Lo voy a poner aquí. Lo voy a estar un poquito desordenado, pero potencia 2 entonces activa 325,7692 watts. Una potencia reactiva 2. Fíjense que ahora va a salir negativa. Se fijan, menos 418 porque tenemos aquí un capacitor. Entonces yo puedo escribir aquí menos 418,8462. 8462. Y estos son bar capacitivos ahora. Capacitivos. Podría incluso colocar aquí positivo, más, y basta que me diga que es bar capacitivo. Aquí estoy, digamos, haciendo una redundancia, pero no importa para estos efectos. Y entonces ahora yo puedo calcular entonces la potencia aparente de la rama 2, que resultó ser 530,6201. 6201 volt-ampere, y el ángulo de esta rama es de menos 52,1 grados. Menos 52,1 grados. ¿Ya? Y si yo ahora dibujase el triángulo de potencia, voy a tener una situación similar a esta, pero con el ángulo que va a ser negativo, ¿no? Entonces, si yo voy y copio esto y lo pego y lo bajo, tendría que darlo vuelta. Tendría que colocar este por acá arriba. Este quedaría así. El ángulo va a estar ahí. Y ahora todos estos números van a ser 2, obviamente. Entonces el ángulo 2. Esta va a ser Q2. Y esta potencia va a ser la potencia 2, entonces. Y esta potencia 2 es la que estaría ahí arriba. Entonces aquí tengo el triángulo de potencias para la segunda rama. Lo voy a bajar un poquitito. Y el ángulo debiese cambiar un poquitito porque no es el mismo de arriba. Podría ser un poquito más pequeño. Una cosa así. Ahí. Entonces tengo el triángulo de potencia para la rama 1, tengo el triángulo de potencia para la rama 2 y podría calcular el triángulo de potencia para la rama 3, que va a ser una cosa parecida. Porque tiene un ángulo positivo, no sé los valores, no. Y con el paralelo de estos tres, puedo tener el triángulo de potencia del circuito total, nuevamente insisto, sacando esa resistencia R2 para este caso. Entonces ahí he calculado los triángulos de potencia en las distintas ramas de este circuito mixto. ¿Dudas, consultas? Súper claro, profe, muchas gracias. Ya. Por mi parte igual se entendió, profe.
Ya, espero haber aclarado algunas dudas, no pregunté nada, me interesaba hacer el ejercicio rápido. Les voy a enviar al correo y a la plataforma una pequeña guía de ejercicios y la prueba la haríamos la otra semana. Si ustedes gustan, podemos hacer clases de ejercicio, revisar alguna cosa este día viernes. A contar de las 2. De 2 a 3:30, de 2 a 4. Y junto con Sí, profe, por favor. enviarle esto, les envío entonces la dirección de esa sesión. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, Yo creo que se agradece. perfecto. ¿Alguna consulta, alguna duda? Yo creo que el viernes voy a tener más dudas, pero creo que me Ya. falta estudiar, la verdad. Ya, perfecto. Entonces estudien ahí, échenle una mirada. Yo creo que mañana o pasado mañana, cuando tenga un poquito de espacio y tiempo, voy a generar la reunión y les envío entonces la dirección y les envío una pequeña guía de ejercicios que tengo. Pero, profe, muchas gracias. Ya. Listo, nos encontramos entonces el viernes. Que estén muy bien. Chao, Nos vemos, profe, que esté bien. Igual. Gracias, chao, chao. Chao, profe.